Avanza rápidamente el año, no solamente el año civil, sino particularmente el año litúrgico. Ya desde noviembre lo habíamos comenzado, a fines de noviembre del año pasado, con el tiempo del Adviento y la celebración de la Navidad y la conclusión en la Epifanía, el ciclo de Navidad, que es la primera parte del año litúrgico. Luego también la primera parte del tiempo ordinario, después de la fiesta de la Epifanía. Luego el ciclo de Pascua, desde el miércoles de ceniza, cuando comienza la cuaresma, hasta el gran triduo pascual de la muerte y resurrección del Señor, y todo el tiempo pascual hasta la solemnidad de Pentecostés, que es cuando termina el ciclo pascual. Y reanudamos, pues, después de Pentecostés, el tiempo ordinario. Tiene, por tanto, el tiempo ordinario de la liturgia de la Iglesia, tiene dos secciones. La primera, desde la Epifanía hasta el miércoles de ceniza, y la segunda, desde después de Pentecostés hasta el primer domingo del Adviento del año litúrgico siguiente. En la liturgia actual de la Iglesia Católica, los domingos siguientes al domingo de Pentecostés son dedicados a unas fiestas especiales. El domingo después de Pentecostés, en toda la Iglesia Católica se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, precisamente la que tuvimos el domingo pasado. Y entre nosotros, y seguramente en países donde el jueves de Corpus, como solíamos llamar, no es fiesta religiosa, entonces el domingo siguiente, la fiesta del Corpus et Sanguis Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, así se le llama actualmente, o Corpus Christi, para decirlo de una forma más sencilla y resumida, el cuerpo de Cristo. Yo recuerdo que hace años la fiesta litúrgica era doble. Una, la celebración de la fiesta del Corpus Christi, Festum Corporis Christi, y luego a los pocos días Festum o festividad Sanguinis Christi, de la sangre de Cristo. Se celebraban pues las dos fiestas, luego fueron recogidas en una, y como les decía ahora, entre nosotros pasó del jueves en que se solía celebrar al domingo. El calendario católico universal la trae en la fiesta del Corpus et Sanguis Christi para el jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad. Sería, por tanto, o habría sido más bien en el día de ayer, que es el jueves, o que fue el jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad. Entre nosotros, hasta la última reforma del calendario, fue fiesta religiosa y fiesta civil al mismo tiempo, y por eso la gente solía ir a la celebración de la Santa Misa ese día, y ese jueves se celebraba la procesión solemne con el Santísimo Sacramento. Esa fiesta existe desde la Edad Media. Si mal no recuerdo, el Santo Padre de esa época encargó los formularios litúrgicos de esa fiesta a dos figuras cimeras de la teología cristiana o de la teología católica, que eran Santo Tomás de Aquino por una parte, un dominico, y a San Buenaventura, un franciscano, y ambos prepararon sus textos. Cuando San Buenaventura conoció a los de Santo Tomás, retiró los suyos, porque los de Santo Tomás tienen una altura tan grande, unos himnos tan hermosos, en fin, que San Buenaventura no consideró los suyos parangonables o comparables con los de Santo Tomás de Aquino. De ahí que en el formulario litúrgico de la fiesta del Corpus Christi, sobre todo en la liturgia del oficio divino, de las horas, como solemos llamar, los himnos son, y las antífonas son composición de Santo Tomás de Aquino. Los himnos son bellísimos, bellísimos. Yo recuerdo con placer, con fruición espiritual, cuando yo era seminarista, aquí en el seminario de Medellín. El rector era el inolvidable Monseñor Eugenio Restrepo Uribe, que quiso que celebráramos las llamadas 40 horas, es decir, una celebración, una exposición del Santísimo Sacramento durante 40 horas en el seminario. Entonces la hicimos las 40 horas seguidas, día y noche. En las parroquias naturalmente no se puede hacer eso, o no se suele hacer. En todo caso, en el seminario lo hacíamos prácticamente 40 horas seguidas, aún en las noches. Cantábamos todos
las horas del oficio divino. A medianoche, por ejemplo, recuerdo yo, cantábamos los maitines, así se llama la palabra española que con la cual se vierte el antiguo nombre de esa hora litúrgica. Matutinum se dice en latín, matutinum, es decir, la hora matutina. Era de la medianoche en adelante. A esa hora, pues, todavía hoy algunas comunidades religiosas monacales se levantan y empiezan a orar. El oficio de lectura es el nombre que se le da actualmente. Les digo todo esto para recordar el himno que Santo Tomás de Aquino compuso para el matutinum, para los maitines de la fiesta del Corpus Christi. Sacri solemnis iuncta sint gaudia, et ex precordi sonem preconia, recedant vetera nova sint omnia, corda, voces et opera. Así suena en latín. Fíjense, eso me tocó a mí hace ya como casi 50 años en el seminario. Y todavía conservo en la mente imborrable ese recuerdo. Pues bien, este domingo tenemos la fiesta o la solemnidad del Santísimo o de los Santísimos Cuerpo y Sangre de Cristo. La palabra latina que lo resume es Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Debió ser la fiesta, pues, como les decía, el jueves. Por eso se hablaba del jueves de Corpus entre nosotros. Y todavía se habla así en algunas regiones católicas donde el jueves de Corpus continúa siendo la fiesta. Entre nosotros pasó para el domingo. Como es un domingo, entonces tiene 3 lecturas. La primera tomada del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera del Evangelio de San Lucas. Recuerden que hay 3 ciclos en la liturgia, el ciclo A, ciclo B y ciclo C. En el ciclo A se prefiere el Evangelio de Mateo, en el B el de Marcos y en el C el de Lucas. Por eso entonces el Evangelio de este domingo del Corpus Christi será tomado del Evangelio de Lucas. La primera lectura del Antiguo Testamento está tomada del libro del Génesis, capítulo 14, versículos 18 a 20, y dice así: En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, ofreció pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham de parte del Dios Altísimo, que creó el cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que ha entregado tus enemigos a tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Creo que ustedes intuyen por qué se escogió como primera lectura de la celebración del Corpus Christi este texto del libro del Génesis. Se habla de Melquisedec, un rey de Salem que era al mismo tiempo sacerdote. Pues bien, ofrecía pan y vino. Por tanto, la materia de los sacrificios que ofrecía en Salem este rey de justicia, Melquisedec, significa en hebreo rey de justicia. Melech es rey y Sedec es justicia. Melquisedec significa pues el rey de justicia. Este rey de justicia, que era sacerdote del Dios Altísimo, ofrecía como materia de sus sacrificios pan y vino. En general los sacrificios solían ser cruentos, es decir, animalitos, sea animales mayores como bueyes o toros, becerros, o también menores como carneros, machos cabríos, o también aves, palomas, pichones, pero también había sacrificios es decir, oblaciones. Se llama sacrificio cuando entonces la víctima, cuando es un ser vivo, se destruye. Cuando es pan y vino, evidentemente ya el trigo del pan ya no está vivo, ya está convertido en pan,
y está cocinado, y lo mismo las uvas del vino ya no son seres vivos, sino que ya se han convertido en vino, han sido pisadas y fermentadas. Por tanto, ya en el fondo son productos, digamos, procedentes de seres vivos del reino vegetal, pero ya en alguna forma pues elaborados por el ser humano. Este Melquisedec ofrecía pan y vino. Es evidente pues que ese rasgo o ese detalle del texto bíblico del libro del Génesis es el que presumiblemente movió a los liturgistas católicos para proponer esta lectura de Génesis 14 como primera lectura de la fiesta del Corpus Christi. Pero entremos en algunos detalles importantes. Ya les di el detalle del significado del nombre del rey sacerdote. Se llamaba Melquisedec, rey de justicia significa, y era rey de Salem. Shalom en hebreo significa paz, paz. Se suele decir en la exégesis crítica que realmente este sacerdote Melquisedec actuaba en, digámoslo así, en lo que luego fue Jerusalén. Tiene el mismo nombre la ciudad, rey de Salem. Ustedes ven que Jerusalén termina exactamente con la palabra paz, shalom en hebreo actual, salam en árabe. Rey de Salem, por tanto, era el rey de justicia Melquisedec, y adoraba o tenía en Salem un santuario dedicado a El Elyon. Esa es la palabra hebrea que está detrás de la fórmula castellana española, el Dios Altísimo, El Elyon, así se dice en hebreo. La investigación crítica reciente sobre los nombres divinos o los nombres, las denominaciones de la divinidad en el período patriarcal han sido muy enriquecidas. La obra más importante de todas, de esta, digámoslo así, de la religión de los ancestros de Israel, la escribió un erudito alemán llamado Albrecht Alt, que se llama Der Gott der Väter, significa en alemán el Dios de los padres, y él analiza las formulaciones antiguas de las tradiciones patriarcales que heredó luego Israel de sus ancestros. Se dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es decir, el nombre de la presunta o de la real cabeza de la tribu era dado a la divinidad tutelar de la tribu. Es decir, la divinidad tutelar, el Dios tutelar que guardaba la tribu, que la conducía por las vicisitudes de este mundo, que la acompañaba en su transhumancia de aquí para allá, era pues llamado con el nombre del ancestro. Es decir, el nombre de la persona, del ser humano, el nombre propio, Abraham, Isaac, Jacob. Con esos tres nombres aparece unido el nombre de Dios, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. La Biblia utiliza repetidamente estas denominaciones. Eran pues la divinidad tutelar de los ancestros de Israel, de los clanes ancestrales de Israel, de donde proceden. Y el nombre del ser humano, o de seres humanos como Abraham, Isaac y Jacob, se convierten en nombres divinos. Dense cuenta, aquí tenemos una intuición muy profunda, diría yo, de la identidad de la antigua religión israelita. En el fondo, si uno se preguntara, como naturalmente los hombres religiosos se han preguntado, ¿quién es Dios? Entonces, para poder contestar esta pregunta, evidentemente los seres humanos tienen que partir de sí mismos o de las realidades que los rodean. Pues bien, en este caso se parte, la pregunta tiene como trasfondo la realidad misma personal del hombre, el yo humano. Hablar de Dios, entonces, en alguna forma, implica proyectar la persona humana, el yo del hombre, en el tú de Dios. Dios es un tú, como el ser humano es un yo, y de esa manera el ser humano recibe su más maravillosa motivación y fundamentación. La persona del ser humano en cuanto tal tiene como fundamento la persona misma de Dios. Esta intuición está implícita en la designación de la antigua tradición religiosa de los ancestros de Israel.
Pero los ancestros de Israel eran transhumantes, transhumaban en la región de la media luna fértil, procedían, digamos, del borde del desierto, no tenían lugar preciso para habitar, con sus rebaños y cargando en su ganado sus tiendas y los parales para fijarlas al suelo. Iban de aquí para allá en búsqueda de pastos y de aguas para sus rebaños, que finalmente les daban la vida, les permitían sobrevivir. Llevaban la religión con ellos mismos, su Dios los acompañaba. Precisamente porque la divinidad los acompañaba, la denominaban con el nombre mismo del ancestro, que al mismo tiempo le daba el nombre al grupo. ¿Cómo se llamaba el grupo? Los Bne Abraham, los hijos de Abraham, por ejemplo. ¿Y cómo se llamaba el Dios del grupo? El Abraham, el Dios de Abraham. Fíjense, el nombre, por tanto, del ancestro es el nombre del grupo y es el nombre de Dios. Ahí está. Importante es que como eran transhumantes, encontraban también en el ambiente de Canaán, dentro del cual se movían, encontraban santuarios dedicados a la divinidad. Actualmente, a partir sobre todo de los descubrimientos de Ugarit. Ugarit es una antigua ciudad que quedaba en el norte de Siria, no lejos de lo que actualmente son las ruinas de la Antioquía, la capital romana, la capital de la provincia romana de Siria. Quedaba Ugarit. En el siglo XV, XVI-XV existió Ugarit. La excavación ha sido sumamente rica porque encontraron en Ugarit la biblioteca del Palacio Real, imagínense. La biblioteca no estaba escrita en libros como los nuestros, ni siquiera en papiros o pergaminos, no, en tablillas de greda. Tablillas de greda, cuando la greda estaba fresca, entonces con un punzón escribían en ella, luego la ponían al horno y quedaba por tanto un documento escrito indestructible. Esta escritura hecha en esa forma se llama actualmente escritura cuneiforme. La gran biblioteca en escritura cuneiforme de Ugarit es una de las, o ha sido una de los hallazgos arqueológicos que más han contribuido al conocimiento digamos, de la historia previa de Israel. ¿Por qué? Porque era o refleja todo el ambiente de Canaán, donde se desarrollaron los ancestros de Israel, con cuya cultura convivieron, de la cual tomaron seguramente muchos elementos. Y oigan esto, el dios principal del panteón de Ugarit se llamaba El. El, exactamente la misma palabra que aparece en la Biblia para denominar el Dios de los ancestros israelitas, El. El en hebreo tiene, diría yo, dos sentidos básicos. Uno, nombre genérico de la divinidad. Por tanto, hay muchos Elim. El plural masculino del hebreo es Im. El significa en singular un dios. Y Elim significa unos dioses o los dioses, Elim. Pero también, fuera de ese uso genérico del nombre El, también Él era una denominación singular del Dios principal del panteón de Canaán. Él era, por tanto, el creador de los dioses y de los hombres, el Dios del cielo y de la tierra. Estas formulaciones que les estoy diciendo, sobre todo la última, ustedes inmediatamente la conocen porque está en la Biblia. Así llamaban a Él en Canaán, siglos antes de que Israel se formara en la misma región. Los ancestros de Israel conocían ya esa cultura, y el texto actual, o el texto que leímos, pone a Abraham en contacto con un santuario cananeo dedicado a El Elyon, es decir, el Dios Altísimo, el Altísimo, podríamos decirlo. En ese santuario se veneraba el más importante Dios de Canaán y se le reconocía como Altísimo, Alto, Elyon, así se dice en hebreo. Con otros nombres, en otros lugares se veneraba al mismo Él en Canaán. Por ejemplo, aparece en la Biblia también la denominación El Shaddai, otra, El Olam,
El Shaddai es el Dios fuerte o montaña, parece, o el Olam, el Dios eterno. Aquí aparece el Dios altísimo. Cuando Abraham, por tanto, con su grupo humano, podríamos representarlo así, con el grupo humano de él, donde el grupo humano que estaba bajo la tutela de el Abraham, es decir, del Dios de Abraham, llegó a Salem y allí se veneraba a él, el mismo Dios suyo, con la denominación Altísimo. Abraham encontró en el santuario de Salem, dirigido por el rey sacerdote Melquisedec, su propio Dios. Y entonces lo adoró. Y Melquisedec hizo el rito de ofrecimiento, no un animal ni cosas semejantes, sino pan y vino, que era lo que en Salem parece se acostumbraba. Hizo el ofrecimiento, la ofrenda de pan y vino, y Abraham adoró allí a su Dios y le pagó a Melquisedec diezmo de todo. Es decir, contribuyó con el diezmo al culto de el Yom en Salem. El texto de la segunda lectura, queridos oyentes, es el texto más antiguo en cuanto texto, es decir, en cuanto documento escrito que haya o que se haya conservado del cristianismo primitivo sobre el tema de la Sagrada Eucaristía, como lo llamamos nosotros, el más antiguo de todos. Está tomado de la primera carta a los Corintios de Pablo. Yo digo que es el más antiguo como texto. ¿Por qué? Porque en los evangelios, digamos en Marcos, en Mateo, en Lucas, se conservan los recuentos o los relatos de la institución eucarística de Jesús el Jueves Santo en la tarde durante la comida pascual. Pero los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, como escritos, son posteriores a la carta primera a los Corintios de San Pablo. Son posteriores. El evangelio de Marcos es de la década, fines de la década de los 60, tal vez digámoslo así, la presentación definitiva de Marcos debió ser, según me parece a mí, después del año 70, y Mateo y Lucas son todavía posteriores. Por eso este texto de 1 Corintios que vamos a leer ahora es el texto escrito, el documento, o pertenece al documento escrito más antiguo en que se trata el tema de la Eucaristía. Y fíjense, amables oyentes, de San Pablo se conservan en el Nuevo Testamento 7 cartas que proceden directamente de la mano de él o del dictado de él, que son 1 Tesalonicenses, esta 1 Corintios, también la carta a Filemón, la carta a los Filipenses, la carta a los Gálatas, la segunda carta a los Corintios y la carta a los Romanos. Son cartas, digamos, que el apóstol, en las cuales el apóstol puso su mano y con seguridad presumiblemente dictó a un secretario. Tal vez él mismo no escribía, sino que él dictaba, porque el escribir era un arte que era cultivado por algunos especialistas. Escribir en ese tiempo no es tan fácil como ahora. Había que preparar los papiros y los pergaminos, tenía que tener la tinta, tener la pluma para escribir, en fin, no era tan sencillo. Ahora uno compra un bolígrafo y compra un pedazo de papel, un cuadernito en el granero de la esquina y escribe lo que quiera. En ese tiempo no era tan sencillo. Había, digamos, escribientes, soferim, escribas, gente que escribía, por tanto, que tenía el arte de escribir. Pues bien, fíjense, en estas 7 cartas directas de Pablo, la Sagrada Eucaristía es mencionada solamente en este texto de 1 Corintios. No más. No más. Casi que podría decirse que por casualidad. Y ahora les voy a explicar por qué. Pablo recordó o habló de la Sagrada Eucaristía en esta carta. Pero fíjense, la carta a los Romanos, en que él expone, digamos, la globalidad de su pensamiento teológico y se lo presenta a los romanos, ni siquiera hay una alusión a la Eucaristía, ni siquiera una. Por eso yo me atrevo, conociendo la teología moderna como la conozco y conociendo, digamos, la crítica, digamos, durísima que le hacen a la fe cristiana, o que se le hace a la fe cristiana aún del interno mismo de la investigación crítica cristiana. Yo diría que si
por las circunstancias de Corinto, Pablo no hubiera hablado o no hubiera mencionado la Eucaristía en la primera Corintios, no, es decir, la mayor parte de los grandes críticos actuales dirían que San Pablo no conoció la Eucaristía. Es decir, que las comunidades paulinas no celebraron la cena del Señor. Lo diría, porque generalmente los argumentos que utilizan los grandes críticos del cristianismo desde dentro del cristianismo mismo se basan en el silencio. Porque algún autor no menciona tal cosa, quiere decir que en el tiempo de ese autor esa cosa no existía o que no la conocía. El caso este que les estoy mencionando es muy diciente. De las 7 cartas directas de Pablo, la única carta en que menciona la Eucaristía es esta. Y la menciona no porque el apóstol, digamos, en el derrotero de la carta que se propone escribir, haya tenido que tratar el tema, no, sino porque a él le preguntan sobre problemas en Corinto. Y había problemas en Corinto que se referían a la Eucaristía. Y los problemas no eran, digámoslo así, de la celebración misma, es decir, no eran cómo pensaba la gente de la celebración, no. Los problemas eran que, como les estoy explicando, eran que la gente se reunía para la cena del Señor, to dipnon tu Kyriou, se reunían y no se esperaban unos a otros. Entonces, las reuniones eran en lugares, digamos, a los cuales había acceso de parte de los cristianos, posiblemente las salas más grandes de las casas de los más pudientes. Y la gente solía llevar a la celebración su comida. Llevaban comida porque la celebración imponía una cena en común, y dentro de esa cena común que compartían los cristianos asistentes, se hacía el rito que llama Pablo acá, dipnon tu Kyriou, la cena del Señor, cuando se toma el pan, se le bendice, se le parte y se reparte entre los asistentes, y cuando al final de la comida se echa vino en una copa y se bendice la copa y se la pasa a los comensales. Ese es lo que Pablo llama acá dipnon tu Kyriou. Fíjense, lo que Pablo en esta primera carta a los Corintios, pues, lo que mueve a Pablo a escribir sobre la Eucaristía no es el deseo de explicar la Eucaristía. Los corintios ya conocían esa explicación porque la celebraban allá. Lo que Pablo quiere con ese texto es que los corintios la sepan celebrar. Es decir, aunque parezca mentira, que cuando celebren, se reúnan para celebrar la Eucaristía, se esperen unos a otros, que no se coman la comida antes de que los otros lleguen. Así hacían, cada cual llevaba su fiambre. Había unos que tal vez tenían muy poco, no llevaban nada, o no habían tenido oportunidad de ir a su casa antes de ir a la celebración, y por tanto venían del trabajo, entonces llegaban desprovistos de todo, y cuando llegaban, ya todos los que estaban allí se habían comido la comida, y no les habían dejado nada. Entonces Pablo critica acerbamente esto, habla de la Eucaristía, fíjense, para criticar la falta de amor de entre los cristianos. Dice así la segunda lectura de este domingo, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Los antecedentes, pues, son aquello que les acabo de explicar. Pablo los regaña, les dice, así no se celebra la cena del Señor. Cada cual lleva su comida y se la come, y cuando llegan otros ya no hay nada para el que llega retrasado. Así no es, en esto no os puedo alabar. Entonces explica, digamos, casualmente, por casualidad, explica Pablo, bendita sea esta casualidad, porque esta casualidad nos lleva a nosotros a conocer la forma como Pablo en el año 53-54, cuando escribe esta carta, la forma como se celebraba en Corinto la Eucaristía y lo que Pablo pensaba de ella. Escúchenlo, hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó un pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis en memoria mía.
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de la copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Pues bien, este relato paulino, este inserto, digamos, tradicional o de una tradición en el contexto de la carta a los Corintios que hace Pablo, como escrito, es más antiguo que el relato de Marcos capítulo 14, donde cuenta la cena del Señor, a la cual aquí Pablo se refiere. Mateo la cuenta en el capítulo 26 y Lucas en el capítulo 22. La tradición que llega a Marcos, que llega a Mateo, que llega a Lucas, tiene que ver con la tradición que aquí Pablo, años antes, por lo menos 10 o 15 o hasta 15 años antes que Marcos, escribe. Ese es el valor de este texto. Pablo dice así: yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez otra es transmitido. Es decir, que lo que se refiere a la cena del Señor, él lo recibió por tradición, y la tradición procede del Señor. Es decir, que fue el Señor el que inauguró esta tradición con lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Pablo aquí lo explica. Por tanto, yo les he transmitido a ustedes esto, y yo a mi vez lo recibí. Es decir, cuando yo me hice cristiano, allí donde yo me hice cristiano, posiblemente en Damasco y luego en Antioquía, yo conocí estas cosas del Señor, lo que dice Pablo. Yo recibí una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. El vocablo o la terminología de recibir, transmitir, procede del rabinismo judío. Es lo que hace un maestro con sus alumnos, les transmite y los maestros reciben. Hay dos verbos hebreos para expresar estas dos ideas. Transmitir se dice matzar en hebreo y recibir se dice kibel en hebreo. Eso se pasa al griego con dos expresiones típicas. Recibir, el verbo paradidone, paralambanin, y entregar se dice paradidone en griego. Pablo emplea, pues, en griego las traducciones, digamos, acostumbradas de los dos términos hebreos que indican el entregar una tradición y el recibir la tradición. Según Pablo, la tradición procede del Señor, es decir, Jesús mismo fue el que la inauguró. ¿Dónde la conoció Pablo? La conoció seguramente en Damasco, donde se hizo cristiano, o la conoció seguramente en Antioquía, donde vivió, o de primera mano la pudo conocer en Jerusalén, porque 3 años después de convertirse, Pablo dice en la carta a los Gálatas que fue a Jerusalén para conocer a Cefás, es decir, ni más ni menos que a Simón Pedro, y que con él estuvo 15 días. En 15 días que estuvo con Simón Pedro, Pablo en Jerusalén, algo de esto tuvo que haber sabido. Me imagino que hablaron muchas cosas de Jesús estos dos hombres. Pedro, que era testigo presencial de la vida pública de Jesús y testigo presencial de la última comida de Jesús, y Pablo, que se comunicó con él. Por eso, fíjense el valor, amables oyentes, que tiene esta cosa o esta frase que escribe Pablo en la primera carta a los Corintios hacia el año 53-54, cuando se produce la carta: yo he recibido de una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Y escuchen pues la tradición. ¿Cuál es el hecho? Que finalmente se funda en Jesús mismo. Aquí Pablo lo llama o Kyrios. No emplea el nombre del Jesús terreno, Jesús, sino que ya lo llama como la fe cristiana lo llamaba, o Kyrios, procede del Señor. Ese Señor es Jesús. Que el Señor Jesús, fíjense, el Señor Jesús, aquí junta el título Señor con el nombre del Jesús terreno, es decir, Jesús. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, el dato de tiempo coincide exactamente con los relatos evangélicos. Marcos cuenta que en la noche en que lo iban a entregar, cuando ya había salido el primer lucero de la noche, y lo siguen también Mateo y Lucas, Jesús se reunió a comer con sus discípulos. Fue la noche en que lo iban a entregar. Después de esa comida, ustedes saben, fue a Getsemaní, y
allí llegó Judas con los esbirros a apresarlo, a entregarlo. El dato pues coincide exactamente con el de los evangelios, que el Señor Jesús en la noche en que iban a entregarlo tomó un pan. Y ya empieza Pablo pues a contar lo mismo que aparece en los evangelios. Tomó un pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: los verbos, queridos oyentes, que aparecen acá son exactamente los mismos verbos que se usan en las narraciones de Mateo, Marcos y Lucas. El Señor tomó un pan, elaven, el verbo lambanin, luego pronunciando la acción de gracias, efjaristesas, una variación de efjaristesas, pronunciando la acción de gracias, es evlogisas, pronunciando la bendición, pero es lo mismo, el sentido es el mismo. Pronunciar la bendición o pronunciar la acción de gracias es exactamente lo mismo, es recitar una oración parecida a la que recitamos nosotros ahora en la celebración de la Eucaristía, en el llamado ofertorio. Bendito sea Señor Dios del universo. Ustedes, como practicantes católicos, lo saben muy bien. Esa es la oración de acción de gracias o la oración de bendición. Precisamente se llama bendición porque comienza con la palabra bendito. Bendito sea Señor, bendito. Bendición, bendito. En griego se dice evlogetos o evlogemenos. En hebreo, baruch. Berajá significa bendición. Pues bien, y pronunciando la acción de gracias lo partió éclasen. El verbo es el mismo que aparece en los relatos evangélicos. Y dijo, hipen, es el mismo que aparece en los relatos evangélicos. Y estas son las palabras que dijo Jesús: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. En el texto de Marcos solamente encontramos la primera parte: esto es mi cuerpo, nada más. En el texto paulino, que es más antiguo que el de Marcos como escrito, la palabra se aumenta con esta adición, que se entrega por vosotros, y con esta otra: haced esto en memoria mía. ¿Se imaginan ustedes los exégetas, los eruditos, estudiando este texto? ¿Cómo, digámoslo así, se parten la cabeza para tratar de precisar qué fue exactamente lo que dijo Jesús esa noche? Y lo mismo, sigue diciendo, lo mismo hizo con la copa después de cenar. La copa es después de cenar. Después de cenar, se ve que el rito del pan se hacía antes de cenar, al comienzo de la comida, y el rito de la copa se hacía al final de la comida. Es decir, entre el pan, entre la comida del pan bendecido y la bebida del cal o de la copa bendecida, se daba la comida de todos. Ese es el problema de Corinto, amables oyentes, que yo les mencioné. Llegaba la gente tardecito y ya los otros habían comido cuando llegaba. Y entonces evidentemente la celebración se dañaba mucho, porque la celebración se hacía así: llegaba la gente, se esperaban unos a otros, cuando estaban todos, entonces ahí sí se bendecía el pan y se entregaba, y presumiblemente se decía la palabra: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, las palabras de Jesús. Luego comían la comida que habían traído, comían, y al final, cuando acababan de comer todos, se llenaba la copa con el vino y se decían las palabras de Jesús, y todos tomaban de ella después de cenar, la copa después de cenar. ¿Ven? Entre los judíos, esa copa después de cenar se llamaba la copa de bendición, es decir, potirion tis evlogias, es la palabra griega con la cual se designa. Era la llamada tercera copa de la celebración pascual del judaísmo. Era pues prácticamente la copa que se tomaba después de la gran comida pascual. La relación de esa copa llena de vino rojo con la nueva alianza aparece en todos los relatos eucarísticos cristianos. En este paulino, que como les decía, como escrito es el más antiguo, también en el de Marcos y de Mateo, que son parecidos, y en el de Lucas, que es muy parecido a este de Pablo. Aquí les estoy dando detalles
digamos, que se desprenden de la investigación crítica de estos textos. No puedo entrar en este pedacito, en este tiempecito tan corto, a dilucidar cada punto. Voy a tratar simplemente el tema básico, la alianza sellada con mi sangre, dice Pablo, o la sangre de la alianza, así dicen Mateo y Marcos, la sangre de la alianza. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, ordenó a los jóvenes israelitas a preparar unos sacrificios en honor del Señor y ordenó recoger en un utensilio especial sangre de las víctimas. Luego, con una rama de hisopo, asperjó al pueblo reunido alrededor de los altares o del altar donde se sacrificaron las víctimas con la sangre, y les dijo: esta es la sangre de la alianza que el Señor pacta con vosotros. La sangre de la alianza. La expresión de Moisés es la que aquí, o es prácticamente la misma que aquí aparece en boca de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que la nueva y definitiva unión de Dios con los discípulos de Jesús y luego con la humanidad, en consecuencia, no se funda ya en unos sacrificios que hizo Moisés después de bajar del monte Sinaí con la ley de Dios, sino que se funda en la entrega de Jesús a la muerte, en el acto supremo del amor y de la misericordia de Dios manifiestos en ese amor que Jesús tuvo por todos. Esta es la alianza, es la sangre de la alianza que Dios hace con vosotros para perdón de los pecados. Así añade Mateo. Mateo añade en este punto is afesin hamartion, que según Marcos y Lucas pertenece al bautismo de Juan. Mateo no deja la expresión para perdón de los pecados en conexión con el bautismo de Juan Bautista, sino que la pasa para su lugar propio, para el lugar donde la muerte de Jesús es conmemorada, es decir, en la Cena del Señor. El texto evangélico de este domingo del Corpus Christi está tomado de San Lucas, y es el relato de la multiplicación del pan y del pescado. Fíjense, amables oyentes, en Marcos y en Mateo hay una doble multiplicación del pan y del pescado. En Lucas solamente hay uno de los dos relatos, el primero de Marcos, y en Juan también está el relato, uno solo, de la multiplicación del pan y del pescado. Es por tanto, fíjense, este acontecimiento, digamos, que remite a la historia de Jesús, aparece narrado en los evangelios, como ustedes ven, 2 veces en Marcos, 2 veces en Mateo, una vez en Lucas y una vez en Juan. 6 narraciones de la multiplicación. En Lucas, este relato de la multiplicación del pan y del pescado precede inmediatamente a la confesión de Pedro. En esto se diferencia Lucas de Marcos. En Marcos, después de la multiplicación primera y segunda, ocurren muchos acontecimientos que finalmente confluyen en la confesión mesiánica de Pedro. En Lucas, la conexión es inmediata. Después de la multiplicación del pan y del pescado, ya Pedro entonces confiesa: tú eres el Mesías de Dios. El texto lucano está en el capítulo 9, versículos 11 a 17, y dice así: En aquel tiempo Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Jesús les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío, porque eran unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: decidles que se echen en grupos de unos 50. Lo hicieron así,
y todos se echaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras, 12 cestos. Lucas introduce la narración con su estilo propio. Fíjense, el primer pedacito es típicamente lucano, es decir, es Lucas el que lo escribe de cuenta propia. Y una vez escrita la introducción, ahí sí empieza a escribir lo que Marcos escribe, pero lo escribe a su manera. Fíjense, lo que escribe Lucas de cuenta propia es esto: Jesús se puso a hablar a la gente del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Es decir, un resumen de la predicación y de la obra de Jesús. La predicación es el tema, el reino de Dios, y la obra es la curación de los enfermos. Por tanto, predicando y curando, ahí está el Jesús lucano, y en realidad pues el Jesús de la tradición cristiana antigua. Predicando y curando. El tema es el reino de Dios. Pues bien, una vez que escribe esa frase que le sirve de escenario a el relato, ahí sí empieza a hablar o a proponer o a copiarle a Marcos el relato de la multiplicación. Si ustedes van a Marcos, ustedes van a ver que en el texto de Marcos la introducción del relato de la multiplicación es bien distinto al de Lucas. Marcos lo introduce en una forma diferente. Lucas resume o crea esta introducción y luego resume el relato de Marcos. En Marcos está en el capítulo 6, Marcos. Lucas lo resume, lo sintetiza. Dice así: caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente que vaya a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Es decir, había gente que hacía rato iba con Jesús, estaban en un lugar descampado, es decir, no había nada por allí. La gente no había traído fiambre, o muy poco fiambre habían traído. Por tanto, los discípulos se preocupan y preparan, evidentemente con la propuesta que le hacen a Jesús, preparan la escena que aparecerá enseguida. ¿Qué es lo que le dicen? Despide a la gente, que se vayan a las aldeas y veredas de alrededor a buscar alojamiento y comida. Aquí estamos en descampado. Por tanto, los discípulos ven que ellos mismos no les pueden proporcionar a la multitud que está allí ni alojamiento ni comida. Por eso, fíjense, cuando terminemos el relato, vamos a ver que Jesús les da a ellos manera de darle comida a la gente. Jesús les dice al comienzo, Él les contestó: dadles vosotros de comer. Los discípulos le acaban de decir: despide a la gente para que vayan a comprar de comer y dónde alojarse. Él dice: dadles vosotros de comer. Es decir, son ustedes mis discípulos, los 12 apóstoles, como los llama Lucas, son ustedes a los que les toca dar de comer a la gente. Denles ustedes de comer. Y ellos muestran que es imposible. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío, porque eran unos 5,000 hombres. En Marcos es un poco más complicado, porque en Marcos llaman y averiguan quién tiene por allí. Es decir, ahí Lucas sintetiza el problema. Lucas no tienen que ir a averiguar qué comida hay por allí entre la multitud, entre la gente. Simplemente desde el comienzo está claro que no hay comida suficiente para ese gentío, porque no hay sino 5 panes y 2 peces. Es lo mismo que se dice en Marcos. En Marcos, después de averiguar, resulta que no hay sino 5 panes y 2 peces. En Lucas, sin averiguar, se dice simplemente lo mismo: no hay sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso? Cuando la gente que necesitaba comida eran 5,000. ¿Se dan cuenta? Los discípulos dicen: eso no es nada, 5 panes y 2 peces, a no ser de que vayamos a comprar de comer, a comprar de comer para 5,000 personas. Uno puede calcular entonces el gasto que sería ese. Y Jesús les acaba de decir: denles ustedes de comer. Algo tiene que pasar. Ellos no son capaces, no lo pueden hacer. Tiene que ser Él el que lo haga.
En Marcos y en Lucas, sobre todo en Marcos, Jesús organiza a la gente para poderles dar de comer. Esta organización que aparece en Marcos recuerda por allá lo que hizo Moisés con la gente de Israel en la salida de Egipto. Lucas simplifica mucho el hecho y simplemente dice, Jesús dijo a sus discípulos, decídles que se echen en grupos de unos 50. En Marcos pues es mucho más complicado y hay una alusión que Lucas suprime a la salida de Egipto. Lo hicieron así y todos se echaron, de modo que todos estaban pues tirados en el suelo, en grupos de unos 50, esperando qué pasaba. Y ahí viene la escena básica en la cual coinciden pues todas las seis narraciones de la multiplicación. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Ojo a los verbos. Solamente aquí hay una expresión nueva que no está en el texto de Pablo que escuchamos antes, y es que levantó los ojos al cielo. Pero los otros verbos, tomó, dio gracias, los partió y se los dio, están en los textos clásicos de la Eucaristía. La terminología pues produce en la mente de cualquier cristiano que lee o que escucha el texto un cierto sabor eucarístico, un cierto sabor a la cena del Señor. Pero escuchen esto, que es, pienso, lo más importante en Lucas, y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Al principio les dijo, denles ustedes de comer. Como no pudieron, Él entonces les da a ellos la comida para que se la den a la gente. Jesús le da a sus discípulos la comida que ellos no tenían, para que los discípulos sean los intermediarios entre Él y la gente. Ellos pues, a los cuales les mandó al comienzo, denles de comer, cuando dijeron no podemos, no alcanza lo que hay y se necesitaría ir a cumplir demasiado, hay muchísima gente, entonces Jesús les da a ellos la comida para que se la sirvan a la gente. Y la comida es pan y pescado. Pan y pescado. Dice el texto, y comieron todos y se saciaron y cogieron las sobras 12 cestos. Lo de las sobras es muy significativo, porque al principio se dijo que había 5 panes y 2 peces. Y al final se dice que de las sobras, con las sobras que recogieron, llenaron 12 cestos. El contraste es manifiesto. Al final, pues, después de esta comida maravillosa que Jesús dio a sus discípulos para que se la dieran a la gente, sobró más de lo que había. Yo pienso que esto, amables oyentes, le hace a uno, digamos, descubrir el don de Dios.